Objeto. SCP-491. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Se debe mantener en todo momento un perímetro de 1 kilómetro alrededor de SCP-491, con el fin de impedir que los buques marítimos tengan acceso a los efectos de SCP-491. La entrada está prohibida a todo el personal con una autorización de seguridad por debajo de nivel 2. Cualquier intruso debe ser interrogado para determinar su intención, posteriormente se le administrarán amnésticos clase B, y será liberado a no menos de 20 kilómetros de SCP-491. Descripción. SCP-491 es un faro construido a principios del siglo XX, situado en Nueva Escocia. El fondo marino que rodea a SCP-491 contiene numerosos buques hundidos, que varían en tiempo de origen, entre 1923 y 1987. El área dentro del perímetro de SCP-491 está sujeta a cambios espontáneos causados por terremotos menores, magnitud de momento menor a 3.5. Las alteraciones causadas a la topografía del fondo marino son mayores de lo esperado para terremotos de estas magnitudes. Estos terremotos dan lugar a la producción de rocas grandes o aguas poco profundas en la ruta de un barco entrante, hundiéndolo inevitablemente. A intervalos aleatorios, la lámpara de SCP-491 se activará, produciendo una luz verde que gira a 6 revoluciones por minuto. Cualquier área del mar circundante iluminada por esta luz mostrará varios barcos, idénticos a los presentes en el fondo marino. Estos nuevos barcos conservan el daño infligido a ellos, y comenzarán a hundirse a un ritmo más lento que sus homólogos no anómalos. El desplazamiento del agua evidenciado por las pruebas ha demostrado que estos barcos son de naturaleza física. Estos barcos solo duran un corto periodo de tiempo menor a 2 segundos, debido a la velocidad a la que gira la lámpara de SCP-491. El interior de SCP-491 no presenta efectos anómalos, y es típico de un faro construido en esa época. La sala de lámparas de SCP-491 contiene un lente Fresnel iluminado por una luz de Dalén. La desconexión de la alimentación eléctrica de la lámpara no tiene ningún efecto en la activación de SCP-491. Todos los intentos de contener la luz producida por SCP-491 han fallado. La luz emitida por SCP-491 es independiente del estado de la sala de lámparas. La eliminación completa de los componentes de iluminación no impidió su activación. La luz emitida por SCP-491 puede ser influenciada por superficies suficientemente reflectantes, siempre y cuando la luz llegue al mar. Consulte el registro de incidente 491-032 para obtener más detalles sobre los intentos de enfocar SCP-491 en un bucle continuo. Anexo 491-1. Una entrevista con el antiguo propietario de SCP-491. Hannah fue descubierta en los archivos históricos de Nueva Escocia por el agente, quien la presentó a la Fundación. Introducción. La siguiente transcripción es un extracto de un obituario de un periódico local dirigido por Tyler Musuko, para Hannah, el antiguo propietario del faro. Comienzo de la transcripción. Hoy es realmente un día triste para... Hace poco un héroe local, Hannah, falleció. Un exmarinero australiano, al que el naufragio de su barco en un arrecife le obligó a retirarse antes de tiempo. Se mudó de ciudad en ciudad, incluyendo Cape Elizabeth, antes de finalmente encontrar su hogar aquí en la hermosa Nueva Escocia. Siempre será recordado por sus valientes esfuerzos en el faro, salvando innumerables barcos, sin importar el tiempo o la hora, de los mares traicioneros que lo rodean. Dio su vida la semana pasada, sumergiéndose en las frígidas aguas para salvar a la tripulación del SS Kelar, amenazado por los mares rocosos. Siempre recordaremos su inmortal dedicación y cariño. Adiós, señor Hannah. Anexo 491-2. El 25 de marzo de... El personal de la Fundación envió un pequeño barco no tripulado, el SS Griver, a la zona afectada. Una gran roca en la ruta del SS Griver salió repentinamente del agua, provocando una gran hendidura en el costado del SS Griver, hundiéndolo en 2 minutos. Durante el próximo evento de luz verde, el SS Griver se manifestó sobre el área del naufragio. Anexo 491-3.
Registro de audio 491-1. Introducción. A través del uso de varios espejos, el personal de la Fundación pudo mantener enfocada la luz producida por SCP-491 en los restos del SS Vancouver. El barco producido por SCP-491 fue abordado por personal de la Fundación. Comienzo del registro de audio 491-1. Bien, estamos a bordo. No parece que haya nada inusual en el barco, ni daños por el agua ni alteraciones. No soy un experto, pero diría que son 30 o 40 puertas realmente grandes, barco de inmigrantes. Nuestros registros del SS Vancouver lo confirman. Intente proceder al interior de la nave. Entendido. Las puertas están trabadas. No puedo moverlas. Vamos a probar con la palanca. No, eso no funciona. Pruebe con las mandíbulas de la vida. En ese momento, se pueden escuchar varias voces desde dentro. Solo una de ellas es discernible por encima del sonido del agua. Dame ese cubo. Estamos dentro de la... Esperen. Mantengan la distancia. Agentes, ¿cuál es su estado? Comando, tenemos un peligro biológico potencial. La bodega está ocupada por la antigua tripulación y los pasajeros, a juzgar por su ropa. Todos están pasando por varias etapas de descomposición, pero no parecen ser conscientes de ello. Algunos de los tripulantes están tratando de reparar el daño del casco, los otros están intentando contener a los pasajeros en la parte de atrás. Gracias a Dios, más ayuda. Por favor, ¿podría ayudarnos a tapar estos agujeros? Los pasajeros nos han visto, están tratando de empujar a la tripulación. Uno de los pasajeros acaba de... Comando, han atravesado, estamos retrocediendo. Gold, muévete. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que salvar esta nave, idiota. Tú, dame esa bomba. Vuelve aquí. No hay diálogo audible durante un minuto, sin embargo los sonidos de lucha son evidentes. Comando, estoy encubierta. El agente Gold acaba de... Todo el audio es ahogado por un chirrido que dura aproximadamente 30 segundos. El chirrido se puede escuchar sin transceptores desde el comando 491, y todas las transmisiones de radio se interrumpieron durante el tiempo que duró el sonido. Junto con el chirrido, ocurrió un terremoto de 6.6 de magnitud de momento que desplazó varios espejos que enfocaban la luz en el SS Vancouver dejándolo de iluminar. El contacto por radio con los agentes Johnston y Gold se perdió, y están en calidad de presuntamente muertos. Anexo 491-4. Reporte de incidente 491-2. SCP involucrado. SCP-491. Personal involucrado. Personal de SCP-491, agente de IBIS. Fecha: 24 de marzo de... Ubicación: Nueva Escocia. Descripción: después del incidente registrado en el registro de audio 491, el personal de la Fundación fue puesto en alerta máxima para el próximo evento de luz verde. Varios dispositivos de radio puestos a diferentes frecuencias fueron colocados alrededor del área, con la esperanza de que más información fuera transmitida por los agentes perdidos, sin resultados. A las 02:32:47 am, la siguiente transmisión de radio fue registrada a 160.3 MHz. Escocia, aquí el SS Vancouver. Todas las reparaciones de la nave han sido completadas. Ahora estamos atracando para descargar pasajeros y equipaje. Se instalaron rápidamente una serie de espejos alrededor de la luz, diseñados para permitir el movimiento del rayo a través del agua. El operador del rayo pronto encontró los restos del SS Vancouver. Se observó que la manifestación era móvil, aunque no se observaron perturbaciones en el agua. El nuevo SS Vancouver fue rastreado mientras se acercaba lentamente a un muelle que no se había manifestado previamente. El barco atracó sin incidentes, la tripulación preparó con éxito el barco para zarpar, a pesar de la descomposición. Siguiendo a los miembros de la tripulación había una serie de pasajeros que parecían ser de origen europeo oriental, experimentando el mismo nivel de descomposición que la tripulación. Los pasajeros fueron vistos deteniéndose para hablar con los miembros de la tripulación antes de recoger su equipaje. Aunque el rayo producido por el sistema de espejos no era lo suficientemente ancho como para capturar a todos los pasajeros, se podía ver una procesión moviéndose a lo largo de un área plana de tierra hacia el continente. Al salir de un radio de medio kilómetro, la iluminación de SCP-491 dejó de revelar pasajeros.
Los agentes Johnston y Bolt fueron identificados entre los pasajeros. Se observó que ambos agentes usaban su equipo de excursión, incluidas las radios, pero todos los intentos de comunicación por radio no produjeron respuesta, ni respondieron a los intentos de comunicación visual y auditiva. El agente Davis fue instruido para intentar hacer contacto físico con los agentes Bolt y Johnston e intentar recuperarlos. El agente Davis hizo contacto físico con el agente Bolt a las 00:39, coincidiendo con un terremoto de magnitud 7.7, que dañó los espejos y redireccionó la luz. Todos los pasajeros desaparecieron inmediatamente, junto con los 3 agentes. Otros intentos de rescate están actualmente suspendidos, en espera de revisión.